Hoy quiero empezar con un juego o más como una actividad. Y te lo digo desde ahorita. Es un poco raro lo que les voy a pedir, pero quiero que lo hagan de todos modos. Y quiero que uses tu imaginación por un minuto. Imagínate por un día, solo un día, que tú fueras el diablo. Yo sé, raro. Quédate, alguien está, pastor, eso es imposible, aquí lo tengo al lado. No. Imagínate por un día que tú fueras el diablo. Imagínate que por ese día tú fueras el diablo y se te da una tarea, una misión, un propósito, algo que tienes que cumplir en ese día. Un solo trabajo, solo uno. Y es detener la obra de Dios a través de la iglesia. No la iglesia en general. Usemos nuestra imaginación solo para esta iglesia, el santuario. Tú, como el diablo, por un día, ¿qué harías para detener la obra de Dios a través de la iglesia, usando la iglesia? ¿Cómo lo harías? Déjame decirte lo que no tendrías que hacer. No tendrías que cerrar las puertas de esta iglesia. No tendrías que hacer que alguien quemara todas las Biblias en esta iglesia. Ni siquiera tendrías que hacer que alguien dejara de creer en Jesús. Tú podrías hacer todo eso. Si cierras las puertas, te aseguro que nos reunimos afuera. Si quemas las Biblias, pues sacamos nuestros teléfonos o compramos otras Biblias. Si tratas de convencer a alguien de no creer en Jesús, va a haber alguien que también va a convencerlo o compartirle más de la palabra. Pero si tú fueras el diablo y quisieras detener la obra de Dios en esta casa, en esta iglesia, hay una sola cosa que podrías hacer que funcionaría mejor que todas las demás. Simplemente podrías hacer que el pueblo de Dios se peleen unos contra otros. Eso es todo. Esa es toda la estrategia. Los tendrías que ofenderlos, que hablen uno de otros en lugar de hablarse con otros, que peleen por cosas que no importan para que dejen de hacer lo que sí importa, que se dividan por preferencias en lugar de unirse por la misión. El enemigo no necesita destruir la iglesia, solo necesita dividirla. Y si logra dividirla, no tiene que hacer nada más porque nosotros hacemos el resto. Nosotros haríamos el resto por él. Por eso es que Jesús oró por sus discípulos la noche antes de la crucifixión. Ya pueden olvidarse que son el diablo. Esa noche antes de que fue crucificado Jesús, oró por sus discípulos. Pero no oró por milagros, no oró por crecimiento, no oró por protección. Oró por una cosa. Jesús oró por unidad. En Juan 17, 20 a 23, vemos la oración de Jesús para sus discípulos. Y esto es lo que dice: no ruego solo por estos, siendo los discípulos, no ruego solo por estos discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado
a mí. Jesús en el primer versículo dice, no estoy solamente orando por estos, sino estoy orando por los que van a creer después por escuchar mi mensaje. Él estaba orando por mí, por ti, por ustedes, por todos los que han de creer al escuchar el mensaje, no solo por los que están ahí en ese momento. En la última noche que Jesús tuvo antes de la cruz, Él oró por este lugar, por nosotros, por la iglesia, y oró por una sola cosa, que sean o que seamos uno. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta importancia en que seamos uno? Nos dice en el versículo 21 y 23, dice, para que el mundo crea que tú me has enviado, y así el mundo reconozca que tú me enviaste. ¿Ves lo que Jesús está haciendo con esta oración y lo que nos dice hoy? Jesús conectó la credibilidad del evangelio con la unidad de sus seguidores. Él está diciendo, cuando tú y yo, cuando la iglesia de Jesucristo está unida, la gente ve a Jesús. Pero cuando no estamos unidos, no ven a Jesús. No ven a Jesús. Y eso es fuerte. Es una gran responsabilidad. Es difícil. Pero al mismo tiempo también es sencillo. Cuando estamos unidos, la gente ve a Jesús claramente. Y cuando estamos divididos, la gente no va a ver a Jesús. Y yo no sé de ti. Yo quiero ser una persona que agrada a Dios. Yo quiero ser una persona que me gusta creer que todo lo que hago, que le traiga una sonrisa a Dios. Yo quiero que ya a mis últimos días de vivir, yo miro mi vida y yo diga, bueno, agradé a mi Padre con todo lo que hice, o hice lo mejor que pueda. Pero déjame decirte algo que aún más que solamente yo vivir esa vida, me fascinaría ser parte de una iglesia, o que esta iglesia, o que la iglesia sea una iglesia que agrada a Dios. Porque una iglesia que agrada a Dios está formada por personas que están agradando a Dios. Y lo que vamos a ver hoy en la palabra es esto. Una iglesia que agrada a Dios es una iglesia que es una iglesia unida. Una iglesia que agrada a Dios es una iglesia unida. Di eso conmigo. Una iglesia que agrada a Dios es una iglesia unida. Y quiero ser bien claro con esto. Eso no es mi opinión. No es mi preferencia. No es yo decir como pastor me fascinaría que todos estén de acuerdo, que no se peleen, porque haría mi vida mucho más fácil. No es por eso. En la palabra nos dice que Dios no solamente ama la unidad, pero sabes, cuando conoces a alguien, saber lo que aman te dice mucho de ellos. Pero también saber lo que odian dice otra cosa. Y cuando vemos la palabra de Dios, no solamente vemos que Dios ama la unidad, pero Dios aborrece la división, odia la división, lo detesta. Son palabras que vemos en la palabra. En Proverbios 6:16 nos dice, hay una lista, 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Solo puse una para los que están curiosos de las 6 cosas que Dios odia. Vea Proverbios 6:16, anota eso y léanlo más tarde. Proverbios 6:16, las 7 cosas que son detestables a Dios. Pero la que vamos a ver está la lista de los 6 y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos es algo o alguien que detesta
Es algo que detesta a Dios cuando hay alguien que siembra discordia. No es que no le gusta, lo detesta. Ese es un lenguaje bien fuerte. Dios no solo quiere unidad en su familia, pero Él aborrece lo que rompe esa unidad. Dios quiere a su familia unida. Y algunos también tal vez ya están pensando, qué bueno que el pastor está hablando de esto hoy, porque yo sé quién tiene que escuchar este mensaje. Esa persona tiene que escuchar este mensaje. ¿A dónde sale el enlace para enviárselo? Pero hoy quiero que vengamos y escuchemos esto de una perspectiva o de una manera muy humilde. Quiero que lo veamos de una forma que nos preguntemos, y si la persona que está sembrando la división no son solo ellos, y si a veces soy yo, y si a veces eres tú. Porque eso es lo que yo he aprendido, lo que he visto y lo que sinceramente creo es que no conozco ni un creyente, ni un seguidor, ni un discípulo de Cristo que se despierte y diga, ay, buenos días, gloria a Dios, hoy es un buen día para causar división. No conozco a ningún seguidor de Cristo que se despierte y diga, hoy mi meta, hoy es domingo, voy a la iglesia, gloria a Dios, voy a ir a dividirla. Nadie. Entonces, ¿cómo es que pasa esto y por qué seríamos nosotros? Pasa poco a poco. Y casi siempre por medio de personas que están completamente convencidos que tienen la razón, que están correctos en algo que tal vez hay un desacuerdo. Y escucha, a veces sí tenemos la razón, a veces sí tienes la razón. A veces tienes toda la razón. Pero déjame decirte eso, puedes tener la razón en lo que crees y aún así estar equivocado en la manera en que lo cargas, o que la llevas, o que lo proteges, o que lo comunicas. A veces pensamos que estamos defendiendo la verdad y lo que en realidad estamos haciendo es causar división en el cuerpo de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Mi primer año de mi matrimonio, pasamos un tiempo muy difícil porque ya habíamos luchado por muchos años con una amistad que yo tenía. Un amigo que lo conocía por muchos años antes de que había conocido a la pastora Erika. Y era una amistad que a medida que pasara el tiempo, pues yo me fui a la universidad, empecé a trabajar, me casé. Entonces ya con la vida causó una distancia. Pero se convirtió en una amistad que la pastora Erika dijo, sabes que no creo que esta amistad es una buena para ti. No creo que tal vez sea algo que te beneficie. Y yo decía, no, ¿cómo así? Ese es mi amigo, y es lo que es. Pero se puso tan feo la situación, tan fea, que fuimos a ver a una consejera y estuvimos hablando varias veces y explicamos y llegamos a la conclusión que yo tenía la razón. Llegamos a la conclusión, no fueron las palabras, pero llegamos llegamos a descubrir que habían ciertas cosas que la pastora tenía que sanar. Y que por la amistad que tenía yo, era como traer ciertos recuerdos que no habían sanados. Entonces yo, teniendo la razón, yo le dije, no, pues te tienes que arreglar con Dios. ¿Yo por qué tengo que perder esta amistad si tú no? No, eso, ¿cómo así? Eso no, ¿yo por qué me voy a sacrificar? Yo tengo la razón, ella dijo, tengo la razón. Pero ya todos los casados saben que esa conversación así tal vez no fue lo mejor. ¿Tenía la razón? Sí, tal vez. ¿Lo manejé de la forma correcta que trajo unidad entre nuestro matrimonio? No, para nada. Y llegué a reconocer que
que yo quería, mi deseo era más tener la razón que guardar y quedarme con esa amistad. No me importaba tanto guardar y tener esa amistad, me importaba más tener la razón. Y decir, no, yo tengo la razón, porque es la verdad. Pero de la manera que lo hacía y de lo que decía y mi actitud, aunque tenía la razón, no fue la manera correcta. Y creo que muchos de nosotros podemos inocentemente, ignorantemente, arrogantemente, podemos tener la razón, pero no manejarla o cuidarla y compartirla de una forma que traiga unidad. Y ahora seamos honestos. No quiero que nadie salga aquí confundido sobre lo que estoy pidiendo o hablando de la unidad. Vamos a tener desacuerdos. Vamos a tener desacuerdos. Todos, en todo tipo de cosas. Vamos a estar en desacuerdos sobre la política, el mundo político, en preferencias, en personalidades, en qué temperatura debemos tener la iglesia, porque está haciendo mucho frío, pero otros dicen que mucho calor. Pero qué bendición que tenemos una iglesia con aire acondicionado, que podemos venir cómodos. Y si te toca sentarte un día en ese asiento bendecido, que cae el aire, qué rico, pero si hace frío, muévete al otro asiento o hazte a 2 asientos más. Pero buscamos tratando, lo que no estoy diciendo es que, lo que estoy diciendo es que vamos a tener desacuerdos. ¿Quién hace las mejores salsas? No sé, ¿qué país trae la mejor comida? Y estos son temas secundarios. Pero también hay temas en doctrina, en teología, en cuánto tiempo debe predicar el pastor. Vamos a estar en desacuerdo. Así que déjenme decirte lo que la unidad no es. La unidad no es rendir tus convicciones porque tal vez tus convicciones son diferentes a la otra persona. La unidad no es fingir que todos pensamos igual. Gloria a Dios que no todos pensamos igual. La unidad no es que todos se vuelvan una copia de los demás. La unidad es ser diferente y decidir que de todos modos pertenecemos juntos. Pertenecemos a una familia, porque cuando de verdad pienso en lo que nos une, es mucho más grande que lo que nos divide. ¿Y qué nos une, iglesia? Nos une que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Estábamos necesitados de un Salvador. Y nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros para que todo el que crea en Él será salvo y tenga vida eterna con Él. Y eso nos une. Y si podemos estar de acuerdo en eso, entonces lo que nos une es infinitamente más grande de lo que nos divide. Entonces, si una iglesia que agrada a Dios es una iglesia unida y somos todos diferentes, ¿cómo lo hacemos? Y hoy te quiero dar 3 cosas de la palabra, 3 cosas que necesitamos para estar unidos. Cuando tú conoces a alguien por primera vez y reconoces que tienes cosas en común, tú dices, wow, tenemos mucho en común, este ahora va a ser mi amigo. O tal vez estás conociendo jóvenes, hombres a otra mujer, mujeres a hombres. Wow, tenemos mucho en común, quiero conocer a esta persona. Cuando tenemos cosas en común, nos une. Y estas 3 cosas son cosas que todos tenemos en común: un enemigo, una misión y una estrategia. El primero es un enemigo. Un enemigo, di eso conmigo, un enemigo. ¿Has escuchado el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo? ¿Qué? El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
¿Has visto en películas de tiempos medieval que son como que un rey tiene su reino y viene otro rey más poderoso, pero este rey se junta con el otro rey que se odiaban para ganarle a este rey más grande? Este era el enemigo de este, pero como el enemigo de este es más grande, ahora son amigos. ¿Sí? Ok, te doy otra. El mundial. Durante el mundial vimos a todos representando su país. Empezaron, todos se ponían la playera de su país. Pero el momento en que tu país se salía, le ibas a otro país. Yo vi mucha gente que ya le iban a otros países. Con que no gane este país, yo me vuelvo colombiano. Con que no gane este país, me vuelvo mexicano. Ahora no hay otro latinoamericano, ahora soy suizo. Pero con que no gane yo no estoy diciendo ningún equipo. Con que no gane este equipo, yo me vuelvo amigo de cualquier otro país. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y vimos eso en el mundial, que con que no gane este país, todos se hicieron amigos. Lo primero que tenemos que entender, iglesia, es que nuestro enemigo no es la persona que está a tu lado, no es la persona que te ofendió. Nuestro enemigo es uno. Efesios 6:12 nos dice bien claramente quién es nuestro único enemigo. Porque nuestra lucha no es contra quienes, contra seres humanos, no es, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pablo lo dice claramente, nuestra pelea no es contra seres humanos. Nuestra pelea no es contra personas. La persona que vota diferente a ti no es tu enemigo. La persona que publica cosas diferentes en las redes sociales que tal vez tú no estás de acuerdo, no es tu enemigo. La persona que se pone la playera de cualquier país que no quieras, no es tu enemigo. La persona en esta iglesia que te ofendió, no es tu enemigo. Tenemos un solo enemigo, uno, y la escritura tiene muchos nombres para este enemigo: el diablo, Lucifer, la serpiente, el ladrón, el acusador, el padre de la mentira, el gran engañador, Satanás. Muchos nombres con una sola agenda: dividir al pueblo de Dios para detener la obra de Dios. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que busca en esta iglesia? Quiere robar nuestra unidad, quiere matar nuestra credibilidad y quiere destruir nuestro testimonio. Y si tuviera que nombrar lo que yo creo es la única arma que el enemigo está usando con más efectividad en el cuerpo de Dios de Cristo, no diría que es la política, aunque sí causa división. No diría que es doctrina, aunque también causa división. Pero lo que yo diría que está causando más división hoy en día es la falta del perdón. La falta de perdón es una de las armas más efectivas del enemigo en la iglesia. Y te quiero mostrar algo en la escritura, porque Pablo dice algo que tal vez no lo vemos tan claro, o tal vez no lo hablamos lo suficiente. En la iglesia de Corintio, en Corintio había un hombre que había lastimado mucho a la iglesia. La iglesia lo disciplinó y él se arrepintió. Y Pablo les escribe de vuelta y les dice que lo perdonen y lo restauren. Y eso es lo que dice en 2 Corintios 2, 10 a 11.
A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. ¿Para qué? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Con qué propósito? Para que Satanás no se aproveche de nosotros. Es una estrategia de Satanás. Y no ignoramos sus artimañas, su estrategia, la forma en que lo hace. Pablo está diciendo que la falta de perdón en una iglesia no es solo un problema personal, es una estrategia. Es el enemigo jugando con nosotros. Y Pablo dice que deberíamos saberlo ya. Y si no sabías, ahora sí lo sabes. Y ahora mira, otra iglesia le dice otra cosa del perdón. Efesios 4, 26 a 27. Dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. No le den espacio, no le den un lugar donde pararse, no le den terreno al diablo. Iglesia, esto es lo que hace que la falta de perdón sea tan peligroso. Porque la falta de perdón es el único pecado, podemos decir, que se siente justificada. Nadie defiende el chisme. Si yo me paro aquí a decir, el chisme es bueno, van a decir, ¿qué? Algunos van a decir, sí me gusta escuchar el chisme. Pero todos estamos de acuerdo que el chisme no es bueno. Pero cuando hay una herida, cuando alguien te dice algo que te lastima, es como que tú lo puedes justificar. No, yo me siento así porque me dijeron esto y no voy a perdonar. Una ofensa es diferente, se siente justificada como se siente uno. Pero cuando guardo algo contra ti, no se siente tanto como pecado porque tengo la herida. Y no me estoy parando aquí diciendo que no te sientas así, no. Si te has lastimado, si alguien te ha lastimado con palabras, perdónalos. Si yo te he lastimado algún día, perdóname. Si la iglesia te ha causado alguna ofensa, perdónanos. Perdónanos. Probablemente sí pasó y la herida es real. Pero lo que estoy diciendo es que el enemigo ha estado usando esa herida desde ese día para causar división. Así que te pregunto, ¿quién es la persona que has estado tratando o viendo como el enemigo? Cuando el verdadero enemigo ha estado usando esa ofensa todo este tiempo. ¿Quién es la persona que has estado tratando como enemigo cuando el verdadero enemigo ha estado usando esa ofensa todo este tiempo? ¿Y cuál es la conversación o qué puedes hacer esta semana para ya terminar con esa división? ¿Qué puedes hacer esta semana? ¿Qué conversación puedes tener? ¿A quién tienes que llamar? Así que un enemigo nos une. La segunda cosa que nos une, una misión. Di eso conmigo, una misión. Lo segundo es una misión. Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos estuvieron aquí la semana pasada, donde vimos que fuimos transformados por un propósito, no simplemente para vernos lindos o transformados, para sentirnos bien, sino con un propósito y por una misión. Y esto ya lo vimos la semana pasada, que Jesús nos mandó para formar otros discípulos. La misión es demasiado grande para cargarla solo. Jesús no le entregó esto a una sola persona, no se lo entregó a un discípulo. No le dijo que solamente esa persona lo haga. No se lo entregó solamente al pastor, se lo entregó a todo el cuerpo.
Dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y luego nos puso juntos para que de verdad lo pudiéramos hacer. Jesús no nos llamó a ganar discusiones, nos llamó a ser discípulos. Y eso es difícil a los que les gusta ganar discusiones. A mí me fascina ganar discusiones, me fascina tener la razón. Pero entiendo que también si no lo hago bien, o muchas veces puede causar división. A veces no vale la pena ganar la discusión. A veces no vale la pena tener la razón. Y podemos estar de acuerdo en eso hoy. Dios nos ha llamado a cada uno a ser luz en un mundo oscuro. Nos ha llamado a ser luz en nuestro trabajo. Nos ha llamado a ser luz en nuestra familia, en nuestra casa, donde sea que vayamos. Nos ha llamado a ser embajadores, representantes de su reino. Nos ha llamado a ser testigos y a formar otros discípulos. Y muchas veces estamos tan ocupados apuntando el dedo uno a otros en vez de verdaderamente apuntar hacia la misión y trabajar hacia la misión. Y cada parte es importante, cada uno de ustedes forman este cuerpo, cada parte está haciendo algo diferente, cada uno es llamado a algo diferente, cada uno tiene un don diferente. Y cuando trabajamos juntos es como un cuerpo que todo trabaja junto. Si yo quiero irme ahí, pero mi pierna no quiere colaborar, pues no hay forma de ir. Pero cuando estamos trabajando todos juntos como un cuerpo, podemos hacer mucho más. Y algunos están llamados a enseñar, algunos están llamados a servir donde tal vez nadie te ve. Algunos están llamados a orar e interceder, algunos están llamados a dar en abundancia. Algunos están llamados a abrir su casa, algunos están llamados a ir a buscar al que dejó de venir. Algunos están llamados a encontrar y traer la persona que nunca ha entrado a una iglesia. Diferentes dones, diferentes pasiones, diferentes llamados, diferentes asignaciones con una misión, a formar discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios se agrada de la unidad de esa misión. No nos está pidiendo que todos seamos iguales. Nos está pidiendo que todos apuntemos en la misma dirección. Y si todos estamos apasionados por cosas diferentes, pero todos estamos apuntando a la misma misión, somos fuertes. Pero si todos estamos mirando diferentes cosas en diferentes ángulos, diferentes misiones, diferentes agendas, no vamos a cumplir con la misión que nos debe unir. Así que, ¿qué ha puesto Dios en tus manos que esta iglesia necesita que tú cargues? ¿Qué ha puesto Dios? ¿Qué don te ha dado para aportar en la iglesia? Sabes, a veces Dios te muestra a ti. Hay muchos, iba a usar la palabra criticón, pero no. Hay muchos que tal vez critican ciertas cosas de la iglesia. Que debemos hacer esto, no hacemos esto lo suficiente. ¿Por qué no hacemos esto? Antes hacíamos esto. Yo creo que debemos hacer esto. Excelente. Pero muchas veces usamos eso como excusa para irnos, o excusa para no venir, o excusa para no servir porque no hacemos esto. Pero sabes, muchas veces Dios te revela a ti o la persona que está hablando de esto, porque tal vez te ha dado a ti un don y reconocimiento de ese problema para que tú seas la persona para solucionarlo, para dirigirlo, para traer tus talentos y tus dones. Tal vez tienes esa pasión para algo que tal vez no hemos visto, y tú puedes traer y empezar algo, y Dios te ha mandado y te ha traído para vivir, dirigir y empezar eso en nuestra iglesia. Pero muchas veces nos quedamos con, no, la iglesia no hace esto. No es suficiente. No, la iglesia debe hacer esto. No, el pastor debe hacer esto. No, debemos tener un ministerio de esto. Dios te ha puesto a ti para dirigir eso. Pero muchas veces no lo vemos así. Así que, ¿qué ha puesto Dios en tus manos que esta iglesia necesita que cargues? Nos une una misión. Y el punto número 3,
Un enemigo nos une, una misión y una estrategia. La Biblia del principio a fin nos da un ejemplo de esta estrategia. Uno solo, de cómo el mundo va a saber que pertenecemos a Jesús. ¿Saben cuál es esa estrategia? Amar a nuestro prójimo. Juan 13, 34, 35 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Sí qué? Si se aman los unos a los otros. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios en su vida? Un amor que no te ganaste, un amor que nunca podrías merecer, un amor que llegó a ti cuando todavía estabas hecho un desastre. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que Él está diciendo: ama como yo los he amado. Y ahora mira lo que Él dice que va a hacer por resultado de amar a nuestro prójimo, de amar el uno al otro. Dice que de ese modo todos sabrán que son mis testigos. Él no dice que el mundo te va a conocer por qué lado político votas. No dice que todo el mundo te va a conocer porque tiene la razón en todo. Él dice: el mundo nos va a conocer por cómo amamos. Y lo que estoy pidiendo es esto: que nunca dejes que un tema secundario te cueste tu llamado principal. Nunca dejes que un tema secundario te cueste tu llamado principal. Amarnos los unos a los otros. Yo podría leer una lista que puede causar división en este momento, de qué estamos de acuerdo y qué estamos desacuerdos. Pero ni una de esas cosas es más grande que lo que nos une. Lo que debemos hacer es amar el uno al otro. ¿Quién en esta iglesia, pregunta, quién en esta iglesia necesita recibir amor de tu parte esta semana? ¿Quién en esta iglesia necesita recibir una llamada y tú pedirle perdón o perdonarlos para ya parar dándole lugar a la estrategia de lo que está haciendo el enemigo? ¿A quién tienes que llamar? ¿A quién tienes que hablar hoy mismo? Jesús oró la noche antes de ir a la cruz: Padre, que sean uno. ¿Te puedes imaginar cómo se vería esta iglesia o la iglesia en todo el mundo si estuviéramos unidos? Tal vez se preguntaran: ¿escuchaste lo que esa persona perdonó a esa persona que hizo lo que es imposible perdonar? ¿Escuchaste cómo esa persona fue y le ayudó a esa otra persona? ¿Escuchaste cómo esa iglesia en la mitad de algún desastre natural, cómo llegó la iglesia a ayudar? Eso es lo que pasa cuando somos uno, cuando estamos unidos. El mundo empieza a hacer preguntas y ven al Padre, ven a Jesús. Con todo lo imperfectos que somos, con todo lo que hacemos mal, la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo, y la iglesia sigue siendo sus manos y sus pies. La iglesia sigue siendo el vaso escogido de Dios en este mundo. Dios nos puso aquí con un propósito. Pero ¿dónde empieza? No con ellos, no con esa persona que tiene que escuchar este mensaje, no con esa persona que tiene que pedir perdón. Empieza conmigo, empieza contigo, empieza con nosotros. Porque cuando la iglesia está dividida, nuestro mensaje se diluye. Y cuando la iglesia está unida, el mundo se da cuenta y ven a Jesús. Tenemos un enemigo, iglesia. Tenemos una misión y tenemos una estrategia.
y la estrategia es el amor.